Domingo 11 de nuestro catecismo, y como tal nos corresponden ver las preguntas 29 y 30. Domingo 11, preguntas 29 y pregunta 29 y pregunta 30. Así que vamos a leerla en voz alta para conocer bien de qué estamos hablando. Pregunta 29 dice así: ¿por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? Leamos todos juntos. Porque nos salva y libra de todos nuestros pecados, y porque en ningún otro se debe buscar ni se puede hallar salvación. Pregunta 30. ¿Creen pues también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación en los santos, o en sí mismos, o en cualquier otra parte? Respuesta: no, porque aunque de boca se gloríen de tenerle por Salvador, de hecho niegan al único Salvador Jesús, pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador tienen que poseer en Él todo lo necesario para su salvación. Al llegar a estas preguntas, o al llegar a este domingo 11, preguntas 29 y 30, comenzamos como tal una nueva sección en el catecismo. Y esta sección se llama de Jesucristo y nuestra redención. Por lo tanto, de la pregunta 29 a la pregunta 52, de la pregunta 29 hasta la pregunta 52, lo que estaremos viendo es la doctrina de Jesucristo. Y esto, hermanos, corresponde al credo de los apóstoles. ¿Cómo empezamos en el credo de los apóstoles? Creo en ¿quién? ¿Con quién empezamos? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y después, ¿qué sigue en nuestro credo? Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, etc. Y después vamos a llegar a creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, etcétera. Y vamos a ver la doctrina del Espíritu Santo después y su aplicación a nosotros, los pecadores. Entonces, lo que debe estar claro es que con el domingo 11 pasamos de considerar la doctrina del Padre, la providencia, la creación, a considerar la obra de Cristo y nuestra redención. Así que estamos en una transición. ¿Y qué es lo primero que el catecismo nos empieza a decir respecto a la doctrina de Cristo? A ver, cuando conocen a alguien por primera vez, ¿por dónde empieza su conocimiento de esa persona? ¿Qué es lo primero que le preguntan? Su nombre. Su nombre. Es interesante que el catecismo va a comenzar por explicarnos los nombres de Jesús, los nombres de Jesús. Y por la pregunta 29 vamos a conocer el significado del nombre Jesús. En la pregunta 31 vamos a conocer el significado del nombre Cristo, por qué se le llama el ungido Cristo. En la pregunta 33 vamos a ver por qué se le dice unigénito hijo si nosotros también somos hijos. ¿Por qué se le da ese nombre en particular? Y en la pregunta 34 se nos va a explicar el nombre Señor. ¿Por qué le llamamos también Señor? Así que el catecismo, para presentarnos la doctrina de Cristo, comienza por exponernos sus nombres, sus nombres. Y noten, si tienen el credo de los apóstoles a la mano o en sus notas o en su memoria, que estos son los 4 nombres que tenemos en el credo de los apóstoles.
Recordemos el credo, dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. A ver, Jesucristo es el nombre compuesto, ¿cierto? Jesús el Cristo, quiere decir Jesús el Mesías. Así que en el credo de los apóstoles tenemos el nombre Jesús, Cristo, o sea, Jesús el Cristo. 2, su único Hijo, tercer nombre, nuestro Señor. Así que lo que va a hacer el catecismo de aquí hasta la pregunta 34 es exponernos en primer lugar lo que queremos decir por estos nombres, Jesús, Cristo, único Hijo, Señor, cuando se los atribuimos a Jesús, al Salvador. Conocer los nombres es de mucha ayuda. ¿Por qué? Niños, ¿saben por qué se llaman como se llaman ustedes? ¿Por qué les pusieron Pedrito, Juanito, Panchito? ¿Por qué les pusieron así? Algunos es porque su papá se llamaba de la misma forma y entonces quisieron heredar, ¿no es cierto? Y si preguntan a su papá por qué le pusieron así, quizá también por algún familiar, alguien importante. Algunos porque suena bonito, ¿verdad? Suena bonito el nombre. Bueno, los nombres en la Biblia son más profundos y estos siempre tienen un significado, o casi siempre tienen un significado que nos dicen algo sobre la persona. Desde cosas muy básicas, por ejemplo, ¿quién recuerda por qué Esaú se llamaba Esaú? ¿Quién recuerda? Rojo, ¿verdad? Porque era rojo, pelirrojo. O por ejemplo, ¿quién recuerda por qué Adán ya no le llama varona a su esposa? Hubiera estado mejor ese nombre para siempre, ¿no? Varona, iba a ser su nombre. Pero le llama, ¿cómo? ¿Por qué? Porque iba a ser madre de todos los vivientes. Por ejemplo, ¿quién se acuerda por qué su padre llama a Noé Noé? ¿Qué quería transmitir con esto? ¿Quién se acuerda de eso? Porque Él nos iba a librar de nuestras aflicciones. Y por ejemplo, Agar le llama a Dios de una forma cuando es echada por Sara y está padeciendo en el desierto y le da un nombre a Dios. ¿Cuál nombre es el que le da Sara a Dios? ¿Quién se acuerda? El viviente que me ve. Miren, todos estos nombres nos dicen algo de la persona. Así que Eva, Noé, todos estos nombres tenían un significado. Por ejemplo, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham, ¿por qué le llama así? ¿Alguien recuerda por qué existe el cambio? Porque ahora sería padre de muchas naciones. Ese último Ham en hebreo es las naciones. Sería padre de muchas naciones. Entonces todos estos nombres nos dicen algo de las personas. Bueno, los nombres de Dios incluso son más profundos. Por ejemplo, ya vimos el viviente que me ve. ¿Por qué este es un nombre? ¿O qué nos dice este nombre de Dios? Que Él tiene ojos para verlo todo, que no hay cosa que escape de Él. Entonces vean cómo un nombre nos dice algo de la persona, ¿cierto? O por ejemplo, el Shaddai. ¿Qué quiere decir el Shaddai? El Todopoderoso. Así que el nombre de Dios nos dice algo de quién es Él. Todo lo puede, no hay algo que escape. O ¿cuál es el nombre propio, por así decirlo, de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Quién recuerda? Jehová, Yahvé, como quieran llamarlo. Jehová. ¿Y qué significa ese nombre? Significa yo soy el que soy. Yo soy el que no es estorbado por nadie, el autosuficiente, el autoexistente, el que lo puede todo. O por ejemplo, también a Jehová se le llama Jehová Rafa. ¿Alguien recuerda qué significa Jehová Rafa?
Jehová es sanador. ¿Y cuál es el significado de esto? Bueno, que Él es el quien sana nuestras dolencias. Jesús es entonces Jehová Rafa o Jehová Nisi. ¿Quién recuerda qué significa ese nombre para Dios? Jehová es mi estandarte. Él es el que pelea mis batallas, el que me defiende de mis enemigos. Y así podríamos irnos con los nombres de Dios y podríamos construir casi una teología de Dios con sus puros nombres. El Olam, ¿alguien recuerda el significado de ese? El eterno, el que siempre vive, el que es. Bueno, también así los nombres de Jesús nos dicen algo de quién es Él. Y eso es lo que vamos a ver por estos próximos domingos. Vamos a seguir viendo historia de la iglesia, pero estoy pensando en seguir el mismo ritmo que en Juan. A ver, ¿qué estamos haciendo en el Evangelio de Juan? Vamos 3 o 4 sermones de Juan y después uno de Salmos, ¿verdad? Y la próxima semana toca Salmos. Les aprovecho a decir que toca Salmo 9, ¿sí? Vamos a ver el Salmo 9. Entonces vamos 4 de Juan, un Salmo. 4 de Juan, un Salmo. Estoy pensando en trabajar algo semejante en el catecismo. 3 catecismo, 1 de historia, para poder avanzar un poco más en el catecismo que me interesa mucho que lo acabemos como iglesia. Entonces, por los próximos domingos vamos a estar viendo los nombres de Jesús. Así que comencemos hoy con Jesús. ¿Qué significa? Dice la pregunta, ¿por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa el Salvador? Bueno, ¿qué significa el nombre de Jesús? Ya nos dio la respuesta, la misma pregunta del catecismo. ¿Qué significa? Salvador. Esta palabra o este nombre es un nombre que se toma del hebreo o arameo y que se pronuncia Yoshua. En el Antiguo Testamento hay al menos 3 personas, creo que hay una más, pero estoy seguro de 3, que usaron o tuvieron el nombre de Yoshua. ¿Alguien se acuerda de alguno de ellos? Ese es el más fácil, ese no cuenta. El sacerdote en Ageo, en Zacarías. Y hay uno en Primera de Samuel capítulo 6, un Josué que se menciona. Así que según yo son los 3. Bueno, el más destacable para nosotros es Oseas. ¿Sí? ¿Quién era Oseas? Josué. Recuerden, abran sus Biblias en Números 13. Números 13, versículo 26. Perdón, está mal mi cita. A ver. Un momento, creo que está mal mi cita. No es Éxodo 13, 26. Hermano, ¿alguien me puede ayudar a buscar cuando Moisés le cambia el nombre a Josué? Estoy seguro que es Números o estoy muy equivocado. Números 13, ¿qué? 16, no 26. Error. Aquí está.
Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué, el que estamos estudiando en el libro de Josué, primero se llamó Oseas, pero Moisés le cambió el nombre. Y hermanos, el cambio de ese nombre fue muy apropiado, ¿no es cierto? Porque ¿qué significa Josué o Joshua? Significa un salvador, un libertador. Y eso es justamente lo que iba a hacer Josué. Iba a convertirse en un salvador de Israel, en un libertador. Aunque sabemos que este nombre le quedaría grande a Josué, porque vendría un mejor Joshua, un mejor Salvador. Bueno, el nombre de Joshua no solo fue común en el Antiguo Testamento, también en los tiempos de Jesús fue un nombre bastante utilizado. ¿Sabían eso? Por ejemplo, Josefo, el historiador judío, ¿han escuchado acerca de Josefo? Él menciona que en el tiempo de Jesús, hubo al menos otros 20 Jesús. De hecho, por eso es que se le tenía que llamar Jesús ¿de dónde? Nazaret. ¿Por qué? Porque con ese adjetivo, ese otro nombre, otro sustantivo, se identificaba su lugar de procedencia. Este es Jesús de Nazaret. Se debía identificar a él. De hecho, hay una tradición cristiana, sobre todo la tradición siria o siriaca, que tiene en el juicio de Jesús, cuando está Pilato, que Barrabás se llamaba Yoshua Barrabás. Y tiene algo de sentido. La tradición siriaca diría que la razón por la que lo quitaron es que se les hacía una ofensa que este ladrón tuviese el mismo nombre y por eso lo terminaron eliminando. Bueno, no estamos seguros, pero es una posibilidad, porque el nombre de Jesús no era extraño en este tiempo. Bueno, eso es lo que significa Jesús y esos son algunos aspectos generales en cuanto a este nombre. Pero ¿cuál es la importancia de este nombre en la persona del Hijo de Dios? Respuesta: que el Hijo de Dios se llame Jesús el Salvador es porque nos salva y nos libra de nuestros pecados y porque en ningún otro se debe buscar ni se debe hallar salvación. Déjenme explicar esto. A ver, hubo personas que se llamaron Jesús. Hubo personas que se llamaron Joshua, pero el nombre como tal esperaba que llegara la persona que verdaderamente podría hacerle justicia al nombre, ¿sí? Y ese es Jesucristo, ese es Jesús, el Salvador. ¿Por qué le llamamos Jesús al Hijo de Dios? 1, porque nos salva de nuestros pecados, y 2, porque ningún otro se debe buscar ni se puede hallar salvación. ¿Cuántas razones nos da el catecismo por el cual se dice que el Hijo de Dios se llama Jesús? ¿Cuántas? 2. Y esto es algo en donde creo que el catecismo de Heidelberg es mejor aquí que el ortodoxo. Porque en el catecismo ortodoxo solo se menciona una razón, pero aquí se mencionan 2, porque nos salva de todos nuestros pecados y porque en ningún otro se debe buscar ni se debe hallar salvación. Hermanos, eso es lo que significa Jesús en el Hijo de Dios. En Josué, el nombre, en Joshua, en Oseas, que se llamó Josué, el nombre significaba un libertador. Pero en Jesús significa el libertador. En el Hijo de Dios significa el esperado, el que ansiábamos su llegada. Así que entendamos estos dos breves aspectos. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso se llama así, porque Él es Salvador de los pecadores. Hermanos, este es un nombre que debemos comprender de Jesucristo.
Es llamado Jesús porque nos salva de los pecados. Miren cómo este nombre debe corregir nuestro pensamiento sobre lo que vino a ser Jesús. Miren que el nombre principal de Jesús no es maestro, no es Raboni, no es simplemente instructor. El nombre de el Hijo de Dios es Salvador porque su principal propósito en esta tierra no fue solamente instruirnos, enseñarnos moral, enseñarnos a caminar en esta vida, sino salvarnos de nuestros pecados. Por eso se llama Jesús. Cristo nos libra de la culpa del pecado, del poder del pecado y algún día de la presencia del pecado. De manera que este nombre es solo apropiado para Él y para nadie más. Pues en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. 2. Bueno, primera razón, ¿por qué le llamamos Jesús? Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. En segundo lugar, porque Él es el único Salvador. Hermanos, en un sentido, el nombre Jesús solo es apropiado para el Hijo de Dios. Déjenme intentar explicar esto así. Adonai. ¿A quién le pertenece ese nombre? Adonai. Lo habían escuchado antes, ¿no? ¿A quién le pertenece ese nombre? A Dios. ¿Sabían que Dios, por ejemplo, en el libro de los Salmos, llama Adonai a los ángeles y a los reyes y a los poderosos? El nombre Adonai nos transmite la idea de un señor, de un gobernador, de uno que rige, de uno que tiene autoridad. Y entonces, a ver, los ángeles en un sentido son un Adonai. Sí, tienen cierta autoridad, tienen cierta responsabilidad. ¿Y los reyes de la tierra en un sentido son Adonai? Sí, en un sentido son señores. Pero hermanos, cuando consideramos la profundidad del nombre Adonai, reconocemos que este nombre solo le queda perfectamente al Dios de los dioses, Jehová, ¿cierto? Bueno, hubo varios Jesús en el Antiguo Testamento, pero el nombre Jesús como tal solo aplica completamente y precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, niños, ¿quién les puso su nombre? ¿Quién les puso, hermanos, quién les puso su nombre? Miren, lo más que podemos llegar aquí es sus papás, ¿sí? ¿Quién llamó a Jesús? Jesús. No María, no José. ¿Quién? Dios ordenó que se llamara Jesús. ¿Por qué? Porque este nombre iba a decir algo del unigénito Hijo de Dios de una forma especial. ¿Qué nos dice el nombre Jesús del unigénito? Que Él pagó por nuestros pecados, y en ese sentido, hermanos, Jesús es el único Jesús. Es lo que dice el catecismo. No solo se llama Jesús porque pagó por nuestros pecados, porque Él es el único Salvador. Él es el único a quien el Dios del cielo llamó Salvador. Piensen en eso por un momento. Cuando Jesús iba a nacer, el Padre dice: quiero que se llame Salvador. Y se va a llamar Salvador, Yoshua, Jesús, porque es al único que yo llamo Salvador. Es el único medio entre Dios y los hombres. ¿Pueden ver la importancia, la magnitud de este nombre? Yo le he puesto el nombre porque mi hijo es lo que su nombre dice, un Salvador. De hecho, me gusta el catecismo de Juan Calvino en la pregunta 33 cuando dice esto: es más importante que si los hombres se lo hubiesen dado. O sea, el nombre Jesús es más importante que Dios se lo dio a que los hombres se lo hubiesen dado. Respuesta:
Por supuesto, dice Juan Calvino, pues como Dios quiere que se le llame así, debe serlo en verdad. A ver, ¿alguien puede llamar aquí a sus hijos Jesús? ¿Sí? ¿O de alguna otra forma? Pero ese no es el nombre que Dios le dio a ninguno de nosotros. ¿Cierto? No es el nombre que le dio a ninguno de nosotros. Pero el Padre dijo, mi hijo se llamará Jesús, porque es lo que su nombre dice, Salvador. Salvador. De hecho, es interesante que antes de que Jesús viniera, en los judíos el nombre de Yoshua no fue extraño, pero sabían que después de que se usó este nombre para Jesús, los cristianos empezaron a dejar de usarlo y lo reservaron solo para el Hijo de Dios. Interesante. Nosotros hemos sido influenciados por el catolicismo en el tiempo de la conquista, y el nombre de Jesús, José y María se volvieron comunes. Pero es interesante, no estoy estableciendo mi postura sobre qué opino de nombrar a los hijos así. No estoy diciendo nada de eso, pero es interesante, ¿no? El nombre es divinamente puesto, dice Calvino, porque si Dios se lo puso, debe ser lo que dice que es. Si Dios se lo puso, debe ser Jesús lo que dice su nombre que es. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, ¿a cuántos Jesús conoces? En un sentido, yo solo conozco a uno. Solo hay un Salvador. ¿Sí? Es interesante que el nombre Jesús, cuando piensas en el nombre de Jesús, ¿qué te transmite más? ¿Su humanidad o su divinidad, hermano? Sé sincero. ¿Qué te transmite más el nombre de Jesús? ¿Su humanidad o su divinidad? Su humanidad, ¿cierto? Lo interesante, hermanos, es que el nombre Salvador estaba reservado para Jehová en el Antiguo Testamento. Escuchen, por ejemplo, lo que dice Isaías. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque yo, Jehová, yo soy el que salvo, dice en otro lugar. Porque yo, Jehová, soy el que salvo. Entonces, el nombre de Jesús es cierto, nos recuerda de su humanidad. Pero al mismo tiempo, hermanos, pone nuestro pensamiento en que Jesús, si es Salvador, debe ser Dios, porque no hay otro Salvador más que Dios. No hay otro Salvador en el cielo y en la tierra más que Dios. Solo Dios puede ser llamado Salvador. Y por lo tanto, este nombre nos recuerda que Jesús es Salvador porque murió por nuestros pecados, y nos recuerda que Jesús es el único Salvador porque es el único que ha propiciado por nuestros pecados. Y hermanos, es el único Salvador porque Él es Dios de Dios, todopoderoso. ¿Cómo nos debe hacer sentir esto como iglesia? Hermanos, esto debe darnos seguridad. Nuestra salvación no está en un hombre como nosotros, está en el bendito que se encarnó. Nuestra salvación descansa en Dios mismo, pues Salvador, Jesús, Yeshua, Él es nuestro Redentor. Y podemos descansar. Estamos guardados en Cristo, hermanos. Y no hay nadie que nos pueda arrebatar de su mano, porque Él es nuestro Salvador y no hay otro fuera de Él. Hasta ahí, en cuanto a la pregunta 29, ¿qué hemos visto? ¿Qué significa el nombre de Jesús, Salvador? Y vimos dos cosas.
Ok, pasemos a la pregunta 30. El propósito de la pregunta 30 es confirmar el significado de que solo Jesús es Salvador. Y lo hace por medio de la polémica o la apologética. O sea, lean conmigo la pregunta 30 del Catecismo. ¿Creen pues también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación en los santos o en sí mismos o en cualquier otra parte? A ver, dijimos que el nombre de Jesús significa Salvador. ¿Por qué? Porque nos salva de nuestros pecados y porque es el único Salvador en el cielo y en la tierra. Ok, vamos a confirmar que es el único Salvador. Y entonces lo hace por medio de la polémica. ¿Creen las personas que usan el nombre de Jesús en esta salvación solo porque usan el nombre, aunque confían en los santos o en sus buenas obras o en algunas otras cosas? Esa es la pregunta. ¿Realmente creen las personas que usan el nombre de Jesús en el Salvador? Hay religiones. En el mismo cristianismo puede existir la posibilidad de personas que usan el nombre de Jesús, no obstante, no están descansando plenamente en su salvación. Así que, ¿qué significa que es el único Salvador? Veamos las posibles personas que usan el nombre de Jesús, pero no descansan en Él. Personas que descansan en su salvación en los santos, en sí mismos o en cualquier otra parte. A ver, comencemos con este grupo de en sí mismos. ¿Quiénes son estas personas que usan el nombre de Jesús, pero descansan en sí mismos? ¿Alguna idea? ¿Quiénes son estas personas que pueden usar el nombre de Jesús, pero descansan en sí mismos? Lo primero que vino a mi mente cuando me hice esa pregunta fue los romanos. Pero meditando un poco más, pienso que no se refiere a los romanos. ¿Por qué? Porque antes se refiere a los que descansan en los santos. Y eso sí es una referencia directa a los romanos. Entonces, ¿a quién se refiere estos que descansan en sí mismos? Bueno, creo que se refiere a cualquier persona, incluso dentro del cristianismo, que profesan la religión cristiana, pero en lo profundo no están descansando plena y totalmente en el sacrificio de Cristo, sino añadiendo algo de obras para su salvación. Por ejemplo, los Gálatas. ¿Le puede pasar esto a una iglesia? Gálatas es la evidencia de que esto nos puede pasar y por eso debemos estar vigilantes de no permitir que el evangelio de Cristo se pervierta. Pero Pablo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante vosotros que Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. ¿Quién nos fascinó para que se desviasen? ¿Quién los estorbó en su camino para que vuelvan a poner su confianza en sus obras, en su circuncisión? Y hoy hay movimientos, ¿sí? Famosos judíos mesiánicos que se están haciendo por ahí, que están empezando a confiar. Sí usan el nombre de Jesús, incluso usan el término gracia, pero que en lo profundo están confiando en alguna obra, en alguna acción. Y como iglesia, esto también nos puede pasar a nosotros. De esto no estamos exentos, total o plenamente. No nos encontramos libres de que esto nos suceda. Bueno, habiendo considerado estos en forma particular, ahora meditemos un poco sobre
los que usan el nombre de Jesús pero confían en los santos. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere estas personas? Sin lugar a dudas, a los católicos. Perdón, ya no les llamamos católicos, ¿verdad? El único nombre que merecen es romanos. ¿Sabían que los reformados ni siquiera les llamaban católicos a ellos? Les llamaban romanistas, papistas. Ese nombre lo van a encontrar mucho en los tratados teológicos. Por ejemplo, Franciscus Turretin continuamente dice, nosotros creemos así o así, así. Dice, no, eso es lo que creen los papistas, pero no nosotros. No son católicos, son papistas, pero no católicos. Bueno, este grupo se refiere a estos romanos o papistas. Y es que debemos recordar que en este tiempo en donde se escribe el catecismo, el romanismo todavía tenía mucha fuerza. De hecho, leyendo algo del contexto histórico de este tiempo, parece que había regresado con algo de fuerza el romanismo nuevamente en medio del pueblo. Y por lo tanto, se ven en la necesidad de una y otra vez reafirmar que nuestra fe debe estar basada sola y únicamente en Jesucristo. Y ese es el gran problema de Roma. El gran problema de Roma no es que no usan el nombre de Jesús, no es que no creen en la Trinidad, no es que no creen en el infierno. Doctrinalmente o dogmáticamente en sus confesiones lo hacen. Es más, el problema no es que no creen en el concepto de gracia como tal. El problema es que para ellos la obra de Cristo tiene que ser completada de alguna forma con nuestras acciones, de alguna forma con nuestro bautizo, de alguna forma con nuestras indulgencias, de alguna forma con nuestra penitencia, de alguna forma con nuestros sacramentos y demás. Y por lo tanto, hacen la obra de Cristo insuficiente. De manera que si alguien confía en Cristo, pero también descansa en los santos para su salvación, se equivoca. Miren, aquí voy a ser breve porque esto me podría llevar el resto del tiempo, pero voy a ser breve en mencionar a Philip Melanchthon. ¿Alguien ha escuchado de este autor? Philip Melanchthon fue el mejor amigo de Martín Lutero, un hombre sumamente filoso teológicamente, muy inteligente. Dicen que Lutero cortaba con el hacha. Ahora, está bien cuando hay que derribar árboles, cortar con el hacha, ¿verdad? Pero imagínense cuando se trata de operar y lo único que sabe es usar el hacha o cortar pan. Bueno, dicen que Lutero cortaba con hacha y Melanchthon con bisturí, porque era preciso, era un hombre entrenado en el escolasticismo, muy, muy inteligente. Y en la defensa que hace a la confesión de Habsburgo, ¿alguien sabe qué es la confesión de Habsburgo? Es la confesión luterana, ¿sí? La confesión del tiempo de la Reforma, 1500 en adelante, en donde los luteranos se reúnen para formular, después de Lutero obviamente, para formular su credo. Y Melanchthon hace una defensa de esta confesión. ¿Por qué? Porque los papistas la atacaron. Y aquí está las palabras de Melanchthon en cuanto a la adoración, descanso, oración, intercesión de los santos. Él dice esto. A ver, en primer lugar, aclaremos, hermanos. A veces nosotros hemos cometido un error y hemos aventado el agua sucia de la tina. Hemos aventado en el agua sucia de la tina al bebé también. Algo primordial y básico para aquellos que están pensando en el matrimonio, tener hijos, casarse, es, aquí van instrucciones básicas. Una vez que bañen al bebé, hay que tirar el agua, pero primero se saca el bebé, ¿sí? Primero se saca el bebé. Y a veces lo que hemos hecho es tirar todo a la vez, ¿sí? Y como cristianos, y mucho como cristianos evangélicos, hemos olvidado que Dios ha levantado grandes hombres de Dios a lo largo de la historia y que de ellos podemos aprender, ¿sí? Por ejemplo, miren lo que dice Melanchthon. Las grandes cosas que los santos han hecho sirven como ejemplo para los hombres, ya sea en la vida pública o privada, como un medio para confirmar su fe y como un incentivo para imitarlos en los asuntos públicos. Claro, ¿quién puede leer a Agustín y no sentirse movido a buscar una piedad más interna?
¿Quién puede leer Atanasio y no ser encendido para defender la doctrina de la Trinidad, venga lo que venga? ¿Quién puede leer Máximo el Confesor, a quien le cortaron la mano y le cortaron la lengua, a fin de que no proclamara la doctrina de Cristo, y aún así no paró en su ministerio? ¿Y quién nos enciende con eso? ¿O quién nos enciende con la vida de Mónica? Esa mujer que constantemente oraba por su hijo, a fin de que se convirtiera. Los santos nos inspiran para nuestro caminar. De hecho, hay una parte en las Escrituras que nos recuerdan las grandes obras de estos hombres que vivieron por fe, y esto nos mueve. Así que el punto no es que rechazamos que Dios ha levantado y usado grandes hombres de Dios, por el contrario, aprendemos de ello. Pero el problema es, y esto es lo que dice Melanchthon, que en ningún lugar en las Escrituras se nos anima a orar a ellos ni a María, como para buscar recibir la bendición de Dios. Pues esa es la única prerrogativa de Cristo. Eso de ser mediador solo le pertenece a Cristo y a nadie más. ¿Por qué rechazamos entonces la intercesión de los santos y de María? Porque no está enseñada en las Escrituras. Y la Iglesia apostólica no lo practicó. Es cierto que después, más o menos en el año 200, cuando empezaron a ver los mártires, los cristianos empezaron a tener demasiado celo por los huesos de sus mártires y demás, y empezó a haber ahí algo de contaminación. Pero incluso ellos desde el principio entendían que solo Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. A ver, el problema no solo está en que muchos que buscan a los santos por intercesión han convertido la religión cristiana en prácticamente pagana. Hermanos, ¿y qué diría Melanchthon si viviera en nuestros días? A ver, él dice esto: es tan supersticiosa la intercesión de los santos que Ana otorga riquezas, Sebastián repele la peste, Valentino sana la epilepsia y Jorge protege a los caballeros. ¿Y qué diríamos hoy? Hay un santo para cada enfermedad, cada esquina, para el desamor, ya eso parece más brujería, ¿no? El problema no es solo que la religión cristiana sea pervertido y contaminado. El problema es que blasfema la obra de Cristo cuando a los santos busca. Y vean, esto es lo que dice el mismo catecismo católico, romano. Sostengo firmemente que hay un purgatorio y que las almas ahí detenidas son ayudadas por la intercesión de los fieles. Asimismo que los santos que reinan con Cristo han de ser venerados e invocados y que ofrecen oraciones a Dios por nosotros y que sus reliquias han de ser veneradas. Esto es lo que el credo católico todavía confiesa. ¿Cuál es el problema? Que solo hay un mediador. Leía una ilustración. Alguien dijo que buscar a los santos o buscar en nosotros mismos o en cualquier otra religión es como lo siguiente: un hombre le encarga a un carpintero una puerta para su casa, y el carpintero lleva la puerta y ¿qué creen? Es perfecta, queda perfectamente, y el hombre que la iba a pagar dice: te quedó muy bien, y queda en la puerta, sí, es perfecta, no hay nada que hacerle, ya está hecho. Y entonces agarra, y eran amigos, y agarra un hacha y empieza a destruir la puerta. Dice: ¿cómo te atreves? Y entonces su amigo le contesta: no, ¿cómo te atreves tú a intentar por medio de la intercesión de los santos o María o tus buenas obras agregarle a la obra de Cristo? No le agregas nada, la destruyes. Porque o Cristo, y así es como termina el catecismo, o Cristo es un perfecto Salvador o no lo es. O Cristo es un Salvador completo o no es un Salvador completo. Lean conmigo la respuesta. ¿Creen estas personas que descansan
en los santos o en sus propias obras o en cualquier otra parte. Yo aquí pensaba, hermanos, por ejemplo, en los testigos, falsos testigos de Jehová, o en los mormones, o la luz del mundo, o la nueva era. ¿Saben que en la boca de ellos está constantemente el nombre de Jesús y gracia? Pero no descansan plenamente en la obra de Cristo, porque no entienden quién es Cristo. No entienden quién es Cristo y no comprenden, por lo tanto, lo que ha logrado por ellos. Así que, ¿creen ellos verdaderamente, realmente en Jesús para salvación? Respuesta, no, porque aunque de boca se gloríen de tener por Salvador, de hecho niegan al único Salvador. Y estuve investigando algo de la traducción que se hace del alemán y del latín para esta frase, y creo que es algo compleja. No sé qué entienden ustedes con la frase cuando dice, pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador tienen que poseer en él todo lo necesario para su salvación. Creo que es un poco confusa la respuesta, pero lo que está diciendo, a la luz de ciertos comentarios que leí, que investigan estos hombres directamente del latín y del alemán, los catecismos originales, es esto. Lo que quiere decir el catecismo es, no descansan en Jesucristo para salvación. ¿Por qué? Porque a Jesucristo o se le tiene como perfecto y completo Salvador, o no. O lo recibes como aquel que dijo, consumado es, terminado está, no hay nada que hacer, o no lo puedes recibir. O lo recibes como aquel que es Jesús, el que nos libra de nuestros pecados, el único Salvador entre los hombres, entre Dios y los hombres, o no. Pero no hay mitades, hermanos. A ver, Roma tiene muchas cosas buenas, en muchos sentidos. Pero mientras sigan creyendo que sus buenas obras o su sistema sacramental, todo su sistema sacramental, mientras piensen que completan la obra de Cristo, tienen un falso evangelio y es una falsa iglesia. Es una iglesia en donde han rechazado el mensaje de Jesucristo. Y en esto debemos estar conscientes, ¿sí? Podemos leer obras de ciertos hombres católicos que son muy inteligentes en ciertas doctrinas, muy precisos, muy útiles, pero mientras Roma y mientras las personas que son fieles a la doctrina de Roma crean que hay que completar la obra de Cristo, no están descansando en Jesús para salvación. Así que aunque se gloríen con la boca, en verdad con su corazón no lo confiesan. Estoy diciendo con esto que no puede haber salvación en la iglesia de Roma. Sí, pienso que sí puede haber, pero no por la doctrina de Roma, sino a pesar de ella. O sea, yo creo que Dios puede obrar y que alguien en la iglesia romana puede despertar y decir, creo que Él es mi Salvador, y estar muy confundido, ¿sí? Y estar muy confundido, como hay hermanos en el cristianismo que creen en el perfeccionismo, que creen en el segundo bautismo de un tipo de perfección, los mismos Wesley, ¿sí? Creían en algo así, una santificación medio rara, medio legalista, y creo que algunos en Roma pueden estar un poco confundidos. Pero aquel que crea lo que Roma oficialmente enseña con todo su corazón, no puede ser salvo. Aquellos que a pesar de lo que enseña Roma entienden el sacrificio y lo aceptan, son salvos y a su tiempo saldrán. Pero aquellos que creen de todo corazón lo que Roma enseña oficialmente, hermanos, no pueden ser salvos, tienen un falso evangelio. Ellos caen en el anatema de Gálatas. Ellos caen en el anatema de Gálatas. Maldito aquel que enseña un evangelio diferente. Y ellos enseñan un evangelio diferente. No perdamos el celo en estas cosas, porque si perdemos el celo nos diluimos. Y si nos diluimos no tendrán salvación, porque ¿con qué será la tierra salada si la sal se desvanece? Y esto es algo en lo que los reformadores fueron agudos y precisos. Por ejemplo, William Perkins
tiene un libro, un tratado que se llama Del Catolicismo. Y es preciso en decir, a ver, con Roma estamos de acuerdo en esto y en esto, y podemos usar estos comentarios que son muy útiles porque son muy precisos en sus puntos, pero entendamos que niegan lo más esencial de la fe, el Evangelio. Y por lo tanto, hermanos, no debemos caer en el error de recibir a los romanos como nuestros hermanos, porque no lo son. Y no es que somos sus hermanos separados, es que mientras no crean en Cristo plenamente, nunca han sido nuestros hermanos, y los que se separaron fueron ellos. Ese fue el punto de Calvino en su réplica a Sadoleto, pero esa será otra historia. Concluyamos aquí. ¿Por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? 2 razones. Porque nos salva y nos libra de nuestros pecados, y porque en ningún otro se debe buscar salvación más que Él. Y la salvación que se debe buscar en Él es una salvación completa, no a medias.